El presidente de la República Argentina, Javier Milei, removió de su cargo como canciller a Diana Mondino luego de que votara en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba. Y para analizar este asunto es que le damos la bienvenida en este mediodía al politólogo, también periodista y analista internacional, Claudio Fantini. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosario. Claudio, Buenos días, ¿me Lucía. estás escuchando? Sí, sí, ustedes me están escuchando a mí. Hola, Perfecto. hola. Ahora sí, Hola, perfectamente, hola. Claudio. Ah, Hecha, bueno, te decía muy buenos sí. días, Rosario, y buenos días, Lucía. Un gusto saludarte. Lo Siempre mismo. el gusto es nuestro, Claudio. Te queremos preguntar entonces si fue un error de Diana Mondino lo que produce esta abrupta decisión de Milei. Es muy difícil saber, Rosario, si Diana Mondino tuvo directamente que ver con el voto que hizo Ricardo Lagorio, que era el representante de Argentina en ese momento en esa asamblea de la ONU. Lagorio tenía la relación con Mondino ya deteriorada, el gobierno de Milei lo había hecho marginar, pero todavía no había sido reemplazado y fue él quien emitió el voto. Tampoco se puede descartar que haya habido alguna conspiración, algún sabotaje urdido en la Casa Rosada, sobre todo desde las cercanías de Karina Milei, que la despreciaba a Diana Mondino o la desprecia a Diana Mondino. O sea, no está claro que Diana Mondino haya ordenado votar como se votó. Pero el hecho en sí del voto, objetivamente, no puede ser considerado un error. El voto que emitió la Argentina estuvo con casi la totalidad del voto de los demás países del mundo. Argentina votó igual que Gran Bretaña y que el resto de los países europeos que pertenecen a la OTAN. Solamente Estados Unidos no votó como el resto de la OTAN. Pero Estados Unidos tiene una cuestión puntual que viene desde prácticamente 1959, cuando era presidente Eisenhower, y al llegar al poder, Fidel Castro empezó a estatizar sin pagar las indemnizaciones correspondientes las empresas norteamericanas, ¿no? En los siguientes años se incrementaron las estatizaciones, las nacionalizaciones, las ocupaciones, y hay muchísimas propiedades de empresas norteamericanas y de empresarios y personas norteamericanas, ciudadanos norteamericanos, que perdieron sus propiedades y nunca fueron indemnizados por eso. Entonces, en el 62, John Kennedy es el que termina de completar el embargo que había empezado Eisenhower sumando sanciones económicas. O sea, Estados Unidos tiene una razón objetiva, además tiene población cubana que son ciudadanos norteamericanos y son muchos millones de habitantes. Pero esa misma razón que tiene Estados Unidos para esa política, acertado o no, ese es otro tema, no lo tiene el resto del mundo, no lo tiene los países aliados de Estados Unidos en la OTAN, ni lo tienen los aliados estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio sur, como Australia y Nueva Zelanda. No lo tiene nadie a eso. Israel tiene un voto similar al de Estados Unidos porque Israel tiene un enfrentamiento con el régimen castrista desde que Fidel Castro financió dos de las tres guerras que los estados árabes que rodean a Israel libraron contra Israel en las primeras décadas, que fueron las últimas del siglo XX. La primera guerra fue la del 48, la segunda la del 67 y la del 73. En esa guerra Cuba, el régimen castrista, la dictadura cubana, porque es una dictadura, había apoyado a los países árabes que atacaron a Israel, y posteriormente la dictadura cubana entrenaba a los fedayines de las milicias de la OLP, las milicias, los fedayines de Al-Fatah, los fedayines del FPLP, que cometían atentados terroristas y combatían contra los israelíes.
pero el resto del mundo no tiene esas razones. Por eso, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, todos los países de la OTAN, salvo Estados Unidos, votaron igual que la Argentina. Si la Argentina votó igual que el 99,9% de los países del mundo, no se puede decir que sea un voto erróneo. Ese voto que siempre fue mayoritario desde que se hace esta votación, que empezó a hacerse hace 3 décadas, siempre fue abrumadoramente mayoritario, y no por defender la dictadura de Fidel Castro, sino por defender el libre comercio. Estados Unidos comercia con un montón de dictaduras y no les aplica boicot, porque no tiene el problema que tiene con Cuba, ¿no? El tema de las estatizaciones y las ocupaciones de propiedades norteamericanas, de empresas norteamericanas, de ciudadanos norteamericanos, y tener millones de cubanos que ya son ciudadanos norteamericanos y viven en territorio de los Estados Unidos. Por lo tanto, no puede considerarse un voto erróneo. Argentina votó como el resto de los países, y por ende que esa haya sido la causa de que echaran como echó, hasta agresivamente. Normalmente se le solicita la renuncia, se hace con más decoro, no, la sacaron a empujones, casi de una manera humillante. Fue maltratada en estas últimas horas Diana Mondino, la ya ex canciller. Bien, Claudio, y entonces, si no puede considerarse objetivamente un error, ¿el error está en la decisión que ha tomado Milei al intentar imponer su visión sobre la política exterior? Yo creo que sí, Lucía, yo creo que es errónea la sobreactuación que hace Milei. Es como una, es como una remake de lo que fue las relaciones carnales, como las llamó el ex canciller Guido Di Tella, que era el canciller del gobierno de Carlos Menem. Carlos Menem practicó las relaciones carnales con Estados Unidos, o sea, un seguidismo obsecuente a los Estados Unidos. Pero había una razón que explicaba esa política del gobierno menemista. La razón era, desde mi punto de vista, desde mi análisis, eh, pero objetivamente existió, que el Menem estaba bajo la lupa de la DEA y de Washington, por ende, porque en la campaña electoral ciertos discursos, ciertas ideas que presentó Menem, entre ellas hacer un puerto libre en la isla Martín García, a la DEA le pareció que cuadraba en los planes típicos de los narcotraficantes para lavar dinero. Y en aquel momento, hacía poco que Panamá había dejado de ser, con la narcodictadura que encabezaba el general Manuel Noriega, el paraíso del lavado de narcodólares. Por lo tanto, la Argentina de Menem cayó bajo sospecha de pretender ser la reemplazante de Panamá en el lavado de narcodólares. Y por eso Menem sobreactuaba su obsecuencia con los Estados Unidos, mandó dos fragatas militares a la guerra, en la llamada Operación Tormenta del Desierto, que encabezó el general Norman Schwarzkopf y ordenó al presidente de entonces, George Herbert Walker Bush, para sacar a las tropas iraquíes de Saddam Hussein de Kuwait. Todas eran sobreactuaciones. La razón era vergonzosa, pero había una razón. En cambio, Milei no tiene razón. Su razón se fundamenta en un error. Estados Unidos no reduce su vínculo con otro país por cómo vote en este caso. Si no, no tendría relaciones con nadie en el mundo. Solamente un país votó como votó Estados Unidos esta semana sobre el embargo a Cuba. Un solo país, Israel. Estados Unidos no nos va a respetar más a los argentinos porque votemos como votan ellos sobre el embargo de Israel. En absoluto es así. Si no, no hubieran votado de ese modo los países, la totalidad de las restantes democracias capitalistas del mundo. Al contrario, diría yo, Estados Unidos no está midiendo a ver si votan, si son obsecuentes o no. Es un error estratégico.
mientras que votar como la absoluta mayoría con el argumento de la defensa de la libertad de comercio, que es lo que hace Estados Unidos con el resto de la dictadura del mundo. Con Cuba es con la única que no lo aplica, y hasta hace poco con Venezuela, a la que le empezó a levantar las sanciones. Yo creo que el error no estuvo en la forma en que se votó, en que votó la Argentina en la ONU, más allá de que no tengo claro y nadie tiene claro si fue Diana Mondino la que ordenó votar así o si hubo un complot o si Lagorio, el embajador que pronunció ese voto, actuó por cuenta propia. Eso no está claro y tal vez no se esclarezca nunca, pero lo que está claro es que el voto en sí, objetivamente, no puede calificarse como un error, es una política de Estado que traía la Argentina desde hace décadas, desde la recuperación de la democracia, y no tiene que ver con proteger o ayudar a la dictadura cubana, sino con el libre comercio y con después obtener el apoyo del Comité de Descolonización de la ONU cuando hay votaciones sobre el tema Malvinas. El error está en la idea que tiene de la política exterior el presidente Milei. Bien, Claudio, por hoy te agradecemos entonces este análisis y veremos cómo decanta toda esta situación. Gracias por este contacto. Abrazo, Rosario, abrazo, Lucía, hasta cualquier momento.